Mateo capítulo 5, versículo 21 hasta el 24. Y cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Bendecimos a las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son muy bendecidos en el Señor. Bendecimos al país de Argentina, bendecimos a Panamá, bendecimos Costa Rica, bendecimos Venezuela, bendecimos Estados Unidos, bendecimos Ecuador, bendecimos Colombia, bendecimos Europa, específicamente España, Francia, amén. Y bendecimos todas esas personas que le dan seguimiento a nuestras enseñanzas y declaramos sobre ellos bendiciones en abundancia. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Durante todos estos días hemos tenido a bien desarrollar la serie de enseñanza, la cual tiene como tema sujetos a un sistema de vida superior. Y el domingo pasado estuvimos desarrollando la enseñanza número 7 y hoy vamos a desarrollar la enseñanza número 8 de esta serie. Y el domingo pasado específicamente estuvimos hablando acerca de el problema de las letras de la ley. Y estuvimos hablando específicamente que en estos últimos tiempos son muchas las personas que tratan con sus propias fuerzas de guardar la ley. Pero ningún ser humano pudo ser capaz de guardar la ley. No porque la ley representaba una maldición. La ley es todo lo contrario. La ley habla de la perfección de Dios. La ley habla de la justicia de Dios y la ley habla de la santidad de Dios. Pero el hombre fue incapaz de cumplir la ley y de guardar la ley, porque para guardar la ley había que mantenerse puro, santo y no pecar ni siquiera en un pensamiento. Y al hombre le fue imposible guardar la ley. Por eso decíamos que la ley representaba un espejo que te mostraba en la condición en la que tú estabas, no mostraba en la condición en la que nosotros estábamos, pero no resolvía el problema del pecado. Simplemente lo señalaba, simplemente lo mostraba, y todo eso lo estuvimos explicando en enseñanzas anteriores. También estuvimos explicando que cuando hablamos de la ley, no nos estamos circunscribiendo a los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, sino que nos estamos refiriendo a todas las leyes que se encontraban en la Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 libros que escribió Moisés, que se conoce teológicamente como el Pentateuco. De manera que los 10 mandamientos formaban parte de la ley, pero habían otras leyes. Estaban las leyes ceremoniales, estaban las leyes de salud, las leyes higiénicas, y estaban un sinnúmero de leyes que fueron impuestas al pueblo de Israel. Y todo eso lo estuvimos viendo en la enseñanza pasada.
También estuvimos hablando sobre Hebreos capítulo 4, versículo 4, donde Dios dice que reposó de todas sus obras el séptimo día. Y más adelante dice Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9, que si la ley que fue dada a Moisés hubiera dado reposo a Israel, no hubiera hablado Dios de otro reposo, y que por tanto quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo, lo estuvimos explicando en la enseñanza pasada, se llama Jesucristo. Diga conmigo: Cristo Jesús es nuestro verdadero reposo. La tierra prometida, la tierra de Canaán, no era el reposo del pueblo de Israel. Amén. No fue el reposo para el pueblo de Dios. Por eso Dios tuvo que hablar de otro pacto. Por eso Dios tuvo que referirse a otro reposo, al reposo de la fe, al reposo que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Y yo le haré descansar. El verdadero reposo se llama Jesús. En el antiguo pacto, el reposo era un día, el sábado, el Shabbat. Pero en esta dispensación, en este nuevo pacto, el reposo no es un día. El reposo es una persona y se llama Cristo Jesús. Así que díganle al que está a su lado: Cristo Jesús es la paz. Cristo Jesús es el reposo. Cristo Jesús es tu sustentador. Amén. Y yo necesito que abra sus oídos espirituales para lo que le voy a explicar en el día de hoy. Es algo sencillo, pero es sumamente poderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Fije bien sus ojos en lo que la palabra dice en Mateo capítulo 5, su versículo 21 hasta el 24, que fue el texto que leímos, porque yo quiero hablarle en parte en el día de hoy acerca de lo que es la comunicación espiritual. No hay mejor comunicación que la espiritual. Dígale al que está a su lado: no hay mejor comunicación que el espiritual. Y esto lo supe como consejero matrimonial. Tú sabes que los pastores, aparte de que enseñan la palabra, aparte de que predican la palabra, también tenemos consejería matrimoniales, consejerías, ¿verdad?, en el ámbito espiritual. Y hemos descubierto desde hace mucho tiempo que no hay mejor comunicación que la comunicación espiritual. Por ejemplo, yo pude descubrir hace un tiempo que todos los consejos que uno como pastor le da a las personas, a las parejas, son simples paliativos. O sea, es como si fuera cuando usted le da a una persona una aspirina o un medicamento que lo que hace es que te calma superficialmente, pero no va a la raíz del problema. La aspirina te quita, por ejemplo, el dolor de cabeza, pero no sana la enfermedad. Y yo recuerdo que en mis sesiones de consejerías de parejas, a algunos yo les aconsejaba y les decía: mira, trata de comportarte mejor con tu esposa, sácala a salir, sácala de la casa, bríndale un helado, ve a un restaurante con ella, cómprale flores. Y yo recuerdo que la esposa que estaba al lado del esposo le hacía así al esposo y le decía: ¿te das cuenta? Eso es lo que tú tienes que hacer.
Y le hablaba acerca de esos detalles que uno como hombre debe tener con la esposa. Amén. Le decía a los esposos: tú tienes que ser amable con ella, tú tienes que ser un caballero. Amén. Tú tienes que halagar a tu esposa, tratarla bien como vaso frágil. Y la esposa decía: ay, santo, gloria a Dios, pastor. Enséñale, pastor, eso por la palabra. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la pareja volvían de nuevo a la segunda sección de consejería, gloria a Dios, la situación seguía igual. Los problemas seguían igual. Porque esos detalles se hacían en los días en que se le daba la consejería, pero luego esos detalles se perdían en el tiempo y las parejas volvían a su estado de crisis matrimonial. Hasta que un día el Señor me dijo, me respondió, me mostró que debía cambiar la temática en cuanto a lo que era consejería. Y el Señor me dijo: aconseja en el Espíritu. Yo recuerdo que yo estaba orando. Estaba orando por la situación de ciertas parejas en ese tiempo. Eso me preocupaba bastante porque no encontraba, humanamente hablando, cómo era que iba a resolver esa situación. Y era tarde de la noche. Y el Señor me habló mientras yo oraba y me decía: hijo, aconseja en el Espíritu. Y me enseñó en ese momento el poder espiritual que tiene la oración. Y me mostró a través de su palabra que la oración significa comunión. Dígale al que está a su lado: la oración significa comunión. Por eso cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, ahí en medio de ello está Dios. La oración une a la persona con Dios y con quien esa persona también está orando. Como tú estás en comunión con Él, también la persona está en comunión con Él. Y ahí yo pude descubrir algo poderoso, y es la oración de mutuo acuerdo. Hay cosas que no lo va a resolver un detalle, que no lo va a resolver una cena en un restaurante. Hay desacuerdos en la pareja que no se van a resolver con flores, porque es un asunto espiritual. Si 2 personas se ponen de acuerdo y le piden al Señor cualquier cosa, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo hará, lo dice la Biblia. Lo hará. Así que dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que te une en oración con tu pareja y verá cómo las cosas van a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Toma de la mano a tu esposa o a tu esposo y ponte a orar. Es posible que tú digas: yo oro, pastor, pero ora sola o ora solo. Y es bueno que usted ore solo con Dios, pero cuando la pareja se toma de la mano y se apartan ambos a orar, te va a ahorrar tiempo y muchos problemas.
Porque esa es la oración que más poder tiene, la oración de mutuo acuerdo. Porque cuando tú haces eso, la palabra dice que Dios desciende y se une a tu oración. Amén, hermanos. Hay cosas que no se resuelven hablando naturalmente. Hay cosas que se resuelven con un lenguaje espiritual. Dígale al que está a su lado, ya basta de hablar naturalmente. Porque cuando comenzamos a hablar naturalmente, siempre hay uno que dice, soy yo el que tengo la razón. Y no es cuestión de quien tenga o no tenga la razón. Es cuestión de comunicarse espiritualmente. ¿Está tomando la idea? Porque el tema es la comunicación espiritual. Es posible que usted se comunique con su esposo o su esposa todos los días, pero naturalmente, y no ha resuelto nada hablando. Vamos a probar entonces la otra comunicación. Hello. Que es la comunicación espiritual. Pastor, pero es que no me entiende. Yo me canso de hablar con él o con ella y no me comprende. Eso sucedió con los constructores que estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Cada quien hablaba un lenguaje diferente. El que estaba arriba le decía, pásame el martillo. O le decía, pásame un poquito de mezcla. Y el que estaba abajo con el cubo no entendía lo que el que estaba arriba le decía. Pásame el cubo de mezcla. ¿What? Yo no comprendo, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque su lenguaje era completamente distinto. La confusión que había en la Torre de Babel, conforme a Génesis capítulo 11, versículo 4, era tan grande que la obra se tuvo que detener. La obra se paró. Y así hay muchos matrimonios que tienen ese mismo problema. No se entienden, no se comprenden. Hay un problema de la comunicación. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que el otro quiere entender. O lo que otros puedan entender. Amén. Se da mucho este tipo de casos en los hogares. El esposo llega un poquito cansado, se sienta en el sofá a ver televisión porque llegó agotado. Está ahí sentado pero sin bañarse todavía. O se sienta a leer el periódico digital. Y la esposa, que se mantuvo el día entero en la casa, se mantuvo trabajando en la casa, porque hay gente que piensa que las mujeres que son amas de casa no trabajan. Trabajan más que el que está afuera. Entonces la mujer está en la casa y de repente se sienta al lado del esposo que está en su sofá y le dice, ay, estoy agotada, estoy hastiada, estoy cansada. Y el esposo le contesta, ya yo sé por dónde tú vienes. Oye, el desacuerdo que hay, ya yo sé por dónde tú vienes. Tú me estás tirando un gancho. Tú sabes que no tengo dinero para pagar una sirvienta. Tú sabes que no tengo recursos económicos para pagar un servicio, para pagar una ama de casa. Pero simplemente el esposo lo que dijo fue, estoy cansada, estoy agotada porque duré el día entero bregando con esos muchachos.
Pero él entendió otra cosa. Él entendió que ella le estaba reclamando a él, y simplemente lo que le dijo fue: estoy cansada. Y entonces la esposa le dice: pero ¿por qué te pone así? ¿Por qué te altera? Entonces el esposo le contesta: porque te conozco. Y ahí comienza el problema, porque no se entienden. Y el esposo se levanta enfadado del mueble, sale de la casa estallando la puerta. Y ella simplemente lo que hizo fue que le dijo: estoy agotada, estoy cansada. Pero el marido le respondió con un tono inflexible. El marido le dijo: esta mujer se cansa de todo. Amén. Mas cuando se está en el espíritu, dígale al que está a su lado: cuando se está en el espíritu, eso no sucede en el hogar. ¿Está entendiendo la idea? Dígale al que está a su lado: el Espíritu Santo te está hablando en el día de hoy. Mas cuando uno anda en el espíritu, nunca ocurrirá eso. Y yo te digo ahora: comienza a orar con tu pareja, aunque sea 5 minutos al día, aunque sea 5 minutos al día, y verá cómo esa incomprensión, cómo esa mala comunicación desaparecerá. Porque la palabra dice: porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y si 2 personas se unen en oración, entonces 2 personas serán un espíritu con el Señor. Y ahí habrá ¿qué? Habrá sanidad, ahí habrá amor, ahí habrá paz, ahí habrá gozo, ahí habrá mansedumbre, ahí habrá templanza, ahí habrá armonía, ahí habrá dominio propio. Todo hay que hacerlo en el espíritu, incluso orar. Hay que orar en el espíritu. Porque muchas veces nos unimos en oración, pero es para tirar puya en la oración. Señor, está la esposa ahí. Señor, estoy delante de tu presencia, y yo te pido, Señor, conforme a tu palabra, que la esposa se someta a su marido, que no sea calumniadora, que no sea bochinchosa, que no se esté quejando por cualquier cosa, que honre a su esposo. Está orando, pero está tirando puya. Entonces, esa persona que te está acompañando en oración y que tiene ese tipo de problema similar a lo que tú estás orando, dice: Dios mío, pero ¿qué es esto? Y los pensamientos comienzan entonces a divagar. Los pensamientos comienzan a volar. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: ese tipo de oración no es un tipo de oración correcto, porque es una oración donde tú estás tirando indirecta. Amén. Entonces el hermano o la hermana se va a sentir aludido. Sus pensamientos serán completamente distintos en ese momento, porque la oración no es para tirar indirectas. Eso es carnal.
Amén. Otros usan el púlpito, el podio, para en sus prédicas también tirar indirectas. Dígale al que está a su lado, el púlpito no es para esas cosas. El púlpito no es para hacer acusaciones indirectas, porque eso no es el Espíritu de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Diga, el púlpito no es para hacer acusaciones indirectas, porque eso es carnal. No importa quién esté parado aquí, no importa quién sea, el púlpito se usa para predicar la palabra de Dios, no para tirar indirectas. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice, que fue el texto que leímos, la Biblia te manda a que si tú tienes algo con tu hermano, o si tu hermano tiene algo contra ti, que deje tu ofrenda en el altar y te reconcilie primero con tu hermano, y entonces venga y presenta tu ofrenda delante de Dios en el altar. Eso está en Mateo 5:24. Amén. El tú tirarle en la cara a las personas sus debilidades o sus faltas, eso no es de Dios, porque eso no edifica. La persona lo que va a hacer es que se va a enojar. Si tú le tiras a tu esposo o a tu esposa en la cara todo, eso no va a edificar. La situación va a empeorar. Te voy a dar el remedio para tu situación, y es la siguiente: ponte a orar. En vez de tirar indirecta, en vez de estar regañando, refunfuñando, peleando el día entero, agárralo o agárrala. Vete a la habitación, al secreto de Jehová, y comienza a orar con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Amén. Gloria a Dios. En el Espíritu hay cosas que se resuelven mucho más rápido. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien lo que la palabra dice en 2 de Samuel, para que usted vea que siempre los malos entendidos han existido. En 2 de Samuel capítulo 10, su versículo 1 en adelante, el Antiguo Testamento registra un incidente que vivió el rey David con el hijo del rey Amón. El rey Amón fue el sucesor del rey cuando éste murió. Eso está en 2 de Samuel capítulo 10 versículo 1. David le mandó una embajada para darle el pésame al hijo, al nuevo rey. Pero los consejeros de Anún, que así se llamaba, le dijeron a al nuevo rey: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Oye, David mandó consejeros para darle consuelo. David mandó hombres para darle consuelo, pero los consejeros del nuevo rey le dijeron: no, David no está mandando consejeros para darte consuelo. David lo que está haciendo es que está mandando inspectores para que inspeccionen la ciudad, para luego entonces destruirla. Wow. No ha enviado David a su siervo, dice el versículo 3, para reconocerte, sino para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla. Entonces, ¿qué pasó? Que por orden de Anún tomaron a los siervos de David, le rasgaron la mitad de la barba, lo deshonraron, y le cortaron los vestidos por la mitad hasta las nalgas,
y lo despidieron, versículo 4. Lo desnudaron, lo mandaron semidesnudo y lo despidieron. Lo dice el versículo 4. Esto provocó la enemistad y la guerra entre estas dos naciones. Imagínate la vergüenza que tenían esos hombres. Le cortaron la barba, lo mandaron semidesnudos. Y esto provocó enemistades entre ambas naciones. Y eso sucede muchas veces. Personas que se acercan a otra con buenas intenciones. Hello. Con buenas intenciones. Y la persona entonces le dice: este viene ahora a perjudicarme. Mira, este viene a perjudicarme. Gloria a Dios. Algo quiere esa persona. Y eso muchas veces se da en la pareja también. Uno de los dos se acerca, que es lo que quiere este. Estamos así, mira, como un gallito. ¿Qué es lo que quiere este? ¿Qué es lo que quiere esta? Sin embargo, cuando andamos en el Espíritu, las cosas son completamente distintas. Las cosas son completamente diferentes. Dígale al que está a su lado: tenemos que tener una comunión con Dios y tenemos que orar en un mismo sentir. Tenemos que orar en un mismo espíritu. Todo esto que le estoy explicando habla de uno andar en el Espíritu. Hay que andar conforme al régimen del Espíritu. Dios no quiere que andemos en discordia ni en discusiones. Cuando estamos en esa condición es porque no estamos aprovechando el don de la gracia de Dios. Gloria a Dios. La manera de dos personas ponerse de acuerdo es andando en el Espíritu. La palabra dice: ponte a orar con tu hermano. Con ese que tú tienes problema, ponte a orar. Y verás que de un momento a otro todo se va a solucionar. Porque el Espíritu todo lo conoce. Hay veces que estamos en la misma iglesia y estamos incómodos con alguien. Pero eso se rompe cuando nos unimos en un mismo sentir. Eso se rompe cuando andamos en el Espíritu. Hemos visto que a veces la persona, cuando está desde afuera, ve las cosas de forma diferente y critica a la iglesia, critica el reino de Dios desde afuera. Pero cuando la persona entra al reino de Dios, entonces decía: yo estaba ciego, yo estaba ciega, yo pensaba que era una cosa, y ahora que estoy dentro me doy cuenta que lo más lindo es servirle a Dios. Que lo más lindo es buscar la presencia de Dios. Porque la gente siempre está llena de prejuicios. Y Dios quiere que usted resuelva las cosas en el Espíritu, no en la carne. Hay que resolver todo en el Espíritu. Pablo le dijo a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque habían contienda dentro de la misma iglesia allá en Galacia. Habían disensiones, habían divisiones. Y Pablo le estaba explicando: ese no es el Espíritu de Cristo. Esa no es la actitud correcta. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 4 y capítulo 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice el capítulo 3 versículo 2 hasta el 4: y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a caminar
o acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? El apóstol Pablo le está diciendo: ustedes comenzaron muy bien en su carrera cristiana. Comenzaron andando en el Espíritu, pero mira cómo han terminado. Han terminado en la carne. Han terminado mordiéndose unos a otros. Han terminado con prejuicios. Ya si el hermano se te acerca, tú lo ves con prejuicio. Gracias a Dios que la iglesia que Pablo está describiendo aquí no es esta. Pablo está hablando con una iglesia que se encontraba bien lejos de la República Dominicana. Se encontraba allá en Asia Menor. Eso está bien lejos. Asia, el continente asiático. Pero lo mismo que pasó en la iglesia de Galacia está pasando en muchas iglesias y en muchos grupos, donde hay disensiones, donde hay divisiones, donde hay prejuicios, donde usted no se puede acercar a un hermano, porque cuando usted se acerca a ese hermano, el hermano, como está en prejuicio y está en la carne, dice: con algún objetivo, Alexander Martínez se me está acercando. ¿Qué es lo que quiere él? Y se acerca a Ada: ¿y esta qué es lo que él querrá? Hello. Y se acerca a Edward: ahí viene este a pedirme cuarto. Y quizás Edward se te acercó con otras intenciones, pero ya tú estás así, haga así conmigo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo mencioné algunos nombres, pero no es tirando indirecta, e ilustrando la verdad espiritual de lo que quiero enseñar. Amén, hermanos. Gloria a Dios, mi corazón no da para eso. Estoy explicando que el púlpito se usa para edificar conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si hoy en día se levantara el apóstol Pablo con la unción que le dio Cristo a Pablo, Pablo dijera en este tiempo a muchas iglesias, le dijera: oh cristianos insensatos, ¿cómo ustedes son capaces de dejar el régimen del Espíritu para irse al régimen de los griegos y del razonamiento humano? ¿Cómo ustedes son capaces de dejar formar a sus ministros de acuerdo al consejo de la palabra, desechando el conocimiento que es según la piedad? ¿Cómo ustedes son capaces de dejar la sabiduría de lo alto que madura a los hombres en Cristo Jesús y lo hace fructíferos en buenas obras, para enviarlos a un seminario donde les enseñan la Biblia como si fuera química o física? Es que ignoran que las iglesias que pastorean estos ministros formados en esas instituciones parecen pistas de patinaje por la carencia de la unción del Espíritu. Pablo diría en este tiempo: es que no se percatan que estos ministros llegan al púlpito y que en vez de enseñar la sana palabra, lo que hacen es destruir la fe de la grey. Es que no disciernen, es que no escuchan sus mensajes, es que nunca han entrado en lo espiritual, aunque te pueden predicar un sermón perfectamente, porque aprendieron a hacerlo de forma extraordinaria. Recibieron su entrenamiento de homilética y ahora usan el púlpito para sacar beneficios personales, para predicar mensajes motivacionales, o con mucho énfasis en el dinero y en la finanza para sacar alguna ventaja económica. Pablo diría en este tiempo eso.
Es que no se dan cuenta que estos maestros saben interpretar las letras de la Biblia, pero no el espíritu de la misma, porque carecen de la revelación del espíritu. Tan necios sois, diría Pablo en este tiempo. Si Pablo estuviera predicando la palabra, ya tú sabes, ni lo invitaran a Pablo. Si Pablo se apareciera con este tipo de enseñanza en este tiempo, muchos lo rechazarían. Y muchos dirían: ¿y qué se cree Pablo? Se cree súper santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia de hoy necesita andar en la verdad. La iglesia de hoy necesita andar en la verdad. La iglesia de hoy no puede doblarse. Amén. A Jesús no le importó quedarse solo. Jesús siempre fue íntegro con la verdad. Y fue íntegro con esa verdad que predicaba hasta su muerte. Según Juan 6:60, 6:61, 6:66 al 68. El apóstol Pablo dijo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, como dijo el apóstol Pablo. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva, dijo Pablo, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y versículo 5. El evangelio, según Pablo, es poder de Dios. Dígalo conmigo: el evangelio es poder de Dios para salvación. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más.